al final les voy a poner aquí la liga del Google para que hagan su examen y ya lo manden. Es un formulario, está bastante, o sea, no es largo, es como para que lo hagan en una media hora, más o menos. Entonces, pues vamos a iniciar. ¿Qué era lo que nos faltaba de fotosíntesis? A ver si alguien se acuerda de qué es lo que les dije que nos estaba faltando. Porque ya vimos la etapa oscura, la etapa, el ciclo de Calvin, vimos todo el proceso fotoquímico, todo el transporte de electrones. Ahora, ¿qué es lo que nos falta ver? A ver si alguien se acuerda. No, la luminosa ya la vimos, Evelyn. La diferencia entre C3, C4 y CAM, exactamente, esa es parte de lo que vamos a ver, como dice Mariana, pero no solo eso. ¿A qué se refiere eso de la diferencia entre C3, C4 y CAM? Además, o sea, ¿qué nos da a entender que vamos a ver? Dana, a ver, ¿qué crees que es lo que que nos falta por ver? Si ya vimos todo el proceso fisiológico, toda la bioquímica, ahora ¿qué nos falta? Retomar lo que vimos en el laboratorio. Bueno, más o menos. El lugar de fijación, más o menos también, pero lo estructural, ya vimos un poquito de lo estructural. El cuadrito. No, no vamos a ver el cuadrito. Ustedes van a hacer un cuadrito, pero eso es para complementar el examen. Pero más bien vamos a ver cuáles son las adaptaciones de la fotosíntesis a los ambientes que tenemos. Entonces, creo que es una clase que les va a gustar. Espero que sí. Les voy a compartir la pantalla y ya saben, terminando la clase, vamos a ver dos temas. Vamos a ver ese y vamos a ver cómo se mide la fotosíntesis, o sea, cómo nosotros podemos trabajar en el campo, o en el invernadero o en donde estemos midiendo fotosíntesis. Entonces vamos a ver las dos cosas. Vamos a ver, les voy a presentar la pantalla. Díganme cuando ya se vea. Ya se ve su pantalla. ¿Y ya se ve la presentación? Sí, Pi. Perfecto. ¿Dónde está presentar? Lo que pasa es que esta cosa no es Office. Presentación. Iniciar presentación. Ahí está. Bueno, entonces, con esta imagen que tenemos aquí, la fotosíntesis en un ambiente cambiante, ¿ustedes qué creen, de qué hablamos cuando hablamos de un ambiente cambiante? ¿Qué tipos de ambientes ustedes conocen? Adelante. Bueno, no sé si con la mente cambiante, profe, se refiere, por ejemplo, a los desiertos que tienen condiciones ambientales muy drásticas en un solo día. O sea, extremo calor y extremo frío. O no sé si se refiere, por otra parte, a que existen diferentes climas a nivel global. A las dos cosas que dijiste, a eso me refiero. ¿A qué más?
Las dos cosas que dijo Sofi, las dos cosas están en lo correcto. Acuérdense que ahorita como estoy presentando, no puedo leer el chat, así que si alguien está poniendo algo en el chat, por favor que otra persona la lea. Si es que no pueden abrir el micrófono, pues. Bueno, entonces, como dice Sofi, tenemos ambientes que cambian por sí mismos, o sea, cambian entre el día y la noche, cambian en las diferentes estaciones, cambian en diferentes momentos. Entonces, el ambiente está cambiando constantemente. Hay ambientes un poco más estables, por ejemplo, las condiciones de la selva alta perennifolia no cambian tanto a lo largo del año. Sin embargo, tenemos ambientes que sí, pero también se refiere a que como tal, los ambientes cambian y han cambiado a lo largo de todo el tiempo evolutivo. Es decir, hay épocas donde hay más oxígeno, hay épocas donde son más calientes, hay épocas donde hay más dióxido de carbono. No estoy grabando, ¿por qué no me dicen que grabe, chicos? ¿O no quieren que grabe? Bueno, yo creo que ya están todos, entonces mejor no grabamos. Sí, grave, profe. Oh. Bueno, entonces todos estos cambios que hay en los ambientes, en los distintos ambientes en los que las plantas se presentan, es a lo que se refiere esta primera imagen, que es la fotosíntesis en un ambiente cambiante. Y yo creo que ya se ve. Bueno, entonces, aquí tenemos los factores que pueden intervenir en el desarrollo del proceso. Acuérdense que todos los procesos fisiológicos tienen como niveles óptimos para llevarse a cabo. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos creciendo, necesitamos consumir diferentes alimentos para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Sin embargo, dependiendo de cómo sea nuestro ambiente, se van a necesitar más o menos nutrientes. Por ejemplo, si una persona vive en lugares, no sé, de extremo frío, tiende a gastar más calorías que una persona que vive en un lugar donde la temperatura es benéfica, pues. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues en las plantas, para que se lleve a cabo la fotosíntesis, también pueden intervenir todos estos datos, todas estas variables que son climáticas o que son ambientales. Por ejemplo, ¿ustedes cómo creen que afecte la luz del sol a la fotosíntesis? Ya vimos la fotosíntesis. ¿Qué sucede con una planta que está bajo la sombra de un árbol comparada con la copa del árbol, con las hojas que están hasta arriba? ¿Ustedes qué creen que va a suceder con cada una? ¿Cuál va a realizar mayor cantidad de fotosíntesis? La que está en la sombra. ¿Por qué? Porque va a tratar de aprovechar más la poca cantidad de luz que le llega. Sí, pero eso, o sea, sí tienes razón, o sea, aprovecha todo lo que pueda. Sin embargo,
las que están en el sol, las que están a pleno sol, están recibiendo toda la energía directa. En cambio, las que están en la sombra, dependiendo de los movimientos de la planta que le está dando sombra, le va a llegar más o menos radiación y no la va a poder aprovechar al 100%. Entonces, por lo general, una planta de sombra realiza mucho menos fotosíntesis que una planta que está expuesta a la luz o que está expuesta al sol. Bueno, entonces, la luz también interviene. Obviamente, si es una planta que está aclimatada, bueno, más bien adaptada a ambientes sombreados, si la ponen a la luz, al sol, se va a morir. Pero no quiere decir que sea porque o sea, más que sea porque no va a aprovechar la luz, sino por otros eventos que que su aparato fotosintético no está preparado para recibir una alta cantidad de radiación. No es por la fotosíntesis en sí, sino es porque el aparato no está preparado para esa cantidad de radiación. El agua, ¿cómo afectaría la cantidad de agua a la fotosíntesis? Por ejemplo, en un ambiente seco se realiza más o menos fotosíntesis que en un ambiente tropical, lluvioso. Menos, sí, sí, esto pareciera muy lógico, pero incluso en los ambientes secos hay muchas plantas que tienen adaptaciones para poder asimilarlos bien. Entonces, sí hay menos fotosíntesis, significativamente menos fotosíntesis, pero las adaptaciones le permiten a las plantas que incluso en ambientes secos poder realizar el proceso. La cantidad de CO2. ¿En qué interviene la cantidad de CO2? Si ustedes les dicen, no, pues la cantidad de CO2 hace que haya más fotosíntesis en un... A ver, Sofi. Bueno, yo lo iba a relacionar con lo que vimos justamente en la última clase, porque para la fase de bioquímica se necesita el CO2 para carboxilar, entonces, y precisamente iniciar toda la producción de GAP y así. Entonces yo creo que como es el alimento, por decirlo así, de las plantas, sí afectaría a qué tanto se está produciendo la fotosíntesis. Sí, muy bien, exactamente. O sea, lo que tenemos aquí es que la cantidad de CO2 en el ambiente le va a permitir a la planta aprovechar al máximo este recurso, porque es su alimento, es su recurso, pues. Sin embargo, si hay muy poco CO2, la planta empieza a fotorrespirar en lugar de fotosintetizar. Eso es lo que vamos a ver después. Y si hay demasiado CO2, la planta se satura, porque acuérdense que estos son procesos enzimáticos, entonces también tienen como que un límite de aceptar su sustrato. Aunque sea su comida, no pueden comer infinitamente. Bueno, excepto los bambúes y esas cosas, pues, pero por lo general no. Entonces también hasta en la cantidad de CO2 hay como un rango para cada grupo de plantas a los que se van a adaptar. Perdón. Bueno, la temperatura pues ya sabemos que afecta todos los procesos, incluso afecta el desarrollo de los seres humanos. Por ejemplo,
o sea, sí, todos los procesos fisiológicos de los seres vivos están afectados por la temperatura. Yo creo que eso es claro para todos nosotros. Sin embargo, sí se ha visto que el proceso de fotosíntesis necesita una temperatura promedio de unos 25, 30 grados para llevarse a cabo de manera óptima. No quiere decir que en ambientes más calientes o más fríos no se lleve a cabo. Por supuesto que sí. Si no, no tendríamos plantas en los lugares más fríos o en los lugares más calientes. Sin embargo, sí también tiene un rango de temperatura. Bueno, los nutrimentos, que ya vimos que para muchas moléculas que se están formando en la fotosíntesis, son necesarios estos nutrimentos minerales que vimos en la unidad 2 y la topografía, dependiendo de dónde y cómo esté la planta, también va a responder de manera distinta en sus procesos. Ahora, el segundo grupo de factores que pueden intervenir en la fotosíntesis son los bióticos. ¿A qué se refiere con bióticos? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la herbivoría. ¿Alguien me puede describir qué cosa es la herbivoría? Animalitos herbívoros, dice Evelyn. Sí, pero ¿qué es el proceso de herbivoría? La depredación por parte de los herbívoros, depredación por parte es cuando se comen a la planta. Sí, todo esto es cierto, pero también es cierto que es uno de los procesos ecosistémicos más importantes para la conservación de la biodiversidad. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cómo la herbivoría funcionará para conservar a la biodiversidad? No, no solo la dispersión de semillas. Mantiene, sí, no solo para control de los cultivos. Perdón. Me refiero a que en sí la herbivoría como tal es un proceso sumamente importante porque si no hay herbivoría, o sea, si no hay quienes se coman las plantas, luego hay una gran cantidad de un tipo de plantas, por ejemplo, que son muy adaptables y eso perjudica a la diversidad de una selva. Entonces la herbivoría, o sea, es un proceso que obviamente va a perjudicar a la planta de la que se está tratando, pero que en general es un proceso muy importante para que la salud del ecosistema se mantenga. Pero si nosotros nos ponemos a hablar de cómo afecta la herbivoría a la fotosíntesis, pues obviamente muchos de los herbívoros en lo que se enfocan a comer es a las hojas y son los órganos fotosintéticos. Entonces, pues obviamente vamos a tener un problema cuando estemos hablando de herbivoría y fotosíntesis. El parasitismo. ¿En qué afectará el parasitismo a la fotosíntesis? Son plagas, pero no cualquier plaga. Por ejemplo, la mayoría de las plagas pueden ser insectos. Entonces, ¿qué son los parásitos? O patógenos. Adelante, Guillermo.
Bueno, yo creo que sería el mismo caso en la herbivoría. O sea, existe como un control de poblaciones para que pues sea una presión de selección, ¿no? Para que pueda com- competir plantas contra parásitos y plantas entre plantas. Y lo que afecta estos parásitos al proceso fotosintético es que en muchos casos, como los hongos, afectan a las hojas y por eso atrofian a las estructuras fotosintéticas. Por eso muchas veces cambian de color. Hay muchos hongos que vuelven a las hojas de color negras o con muchas manchas y ya no pueden realizar la fotosíntesis. Sí, exactamente. Muchos parásitos, muchos fitopatógenos, lo que van a hacer es lo que dijo precisamente Guillermo, impedir la actividad fotosintética. Otros que tal vez no están en las hojas también van a intervenir porque, por ejemplo, si están en las raíces, acuérdense que muchos de los elementos minerales que las plantas necesitan vienen de ahí y si están afectadas no se va a llevar a cabo este concentrado de nutrientes para formar materia orgánica. Entonces sí, exactamente lo que dijo Guillermo complementa muy bien. Y ahora, los mutualismos afectan de manera buena o de manera negativa o positiva a la fotosíntesis. Positiva, sí, exactamente. Los mutualismos van a afectar de manera positiva porque, por ejemplo, si es un mutualismo que es una asociación de las micorrizas con las raíces, van a generar la suficiente cantidad de minerales para que la fotosíntesis se lleve a cabo. Entonces, también afectan a la fotosíntesis de manera positiva, claro. Ahora, los factores intrínsecos de cada especie que van a afectar a la fotosíntesis. Por ejemplo, los genéticos. Si alcanzan a ver estas hojas, ¿qué característica tienen? ¿Qué tipo de hojas son? ¿No es lo que nos había comentado de las hojas variegadas? Exactamente. Ese no es un problema climático ni es un problema biótico. Es un Sí, problema genético. La variegación de las plantas es lo que hace que tengamos hojas con partes de color blanca que no son fotosintéticas. Y eso pues va a afectar a la cantidad de fotosíntesis que puede realizar una planta. Según yo sabía que eso también. Ah, bueno, sí, era lo mismo, que era ausencia de cloroplastos. No es ausencia de cloroplastos en sí, es ausencia de clorofila, porque es una mutación en los cloroplastos precisamente. Bueno, pero este es un ejemplo de cómo los factores genéticos también pueden afectar a la fotosíntesis. Aparte, ustedes saben que no es la misma genética de un bambú, por ejemplo, que crece súper rápido, a la de una planta, no sé, de muy lento crecimiento, por ejemplo, un cactus. Entonces, es cierto que que los ambientes han modificado la forma de fotosintetizar de cada uno de ellos, pero a lo largo de la historia evolutiva han tomado adaptaciones ya genéticas, o sea, ya que vienen en los genes para
para poder fotosintetizar más o menos, o sea, para tener la tasa fotosintética que ellos tienen. La posición en el dosel. Esta no se refiere, a ver, voy a abrir un Paint. Esta no se refiere, a ver, voy a buscar un arbolito. Ay, me gusta esto. Esto no se refiere a más que a en qué posición están situadas las hojas. Por ejemplo, o sea, es un factor de la planta. Esta hoja va a realizar la misma cantidad de fotosíntesis que esta y que esta. ¿No estaría aplicando lo mismo, profe, que con las plantas de dosel y las que están hasta arriba, en las copas, pero en un mismo árbol? Sí, o sea, es la misma planta. Exactamente, es un factor intrínseco porque las epífitas, por ejemplo, sí estarían buscando, pero son otras plantas. O sea, son diferentes especies que podemos comparar. Sin embargo, aquí estamos comparando la fotosíntesis que realiza una hoja de la parte de abajo del dosel con una de en medio y con una de arriba. ¿A cuál le llega la mayor radiación? A las de arriba. Exactamente. A estas les va a llegar la mayor radiación. ¿Cuánto es una radiación que ustedes, o sea, ya se los había dicho en la clase pasada? ¿Cuántos micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo se dan en un día soleado, a pleno sol? Profe, dice Gaby que 2500. Ajá, muy bien. Voy a ponerlo en negro. Los 1500 micromoles, a ver dónde está el... de fotones por metro cuadrado por segundo. Esto es a pleno sol, pero ya estando bajo el dosel, vamos a tener de un medio, o sea, unos 1200 más o menos, a un décimo, es decir, unos 200 micromoles de fotones, dependiendo de la posición de las hojas. ¿Ok? Entonces, imagínense, no va a ser la misma cantidad de fotosíntesis cuando tienen toda la radiación disponible a cuando están en lugares donde están más escondidas las hojas, donde les llega menos radiación. Entonces, también a eso se refiere que uno de los factores intrínsecos es la posición del dosel cuando estamos hablando de un árbol. ¿Ustedes creen que fotosintetizan más las hojas de la copa o las hojas de abajo? Desde la copa. Las de la copa
siempre y cuando no se fotoinhiban. Es decir, en algunos momentos van a estar fotosintetizando súper bien, por ejemplo, cuando les llega menos radiación en las mañanitas, y ya en las tardes, así como a mediodía, se van a estar fotoinhibiendo porque es demasiada la radiación. Imagínense, 2500 micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo, es demasiado. Entonces, sí van a, sí van a tener un problema, sí van a llegar a tener problemas estas hojas, y allí se van a compensar con la menor cantidad de fotosíntesis que pueden generar las otras, pero la pueden sostener por más tiempo. Y pues el estado de desarrollo de la hoja. ¿Una hoja inmadura ustedes creen que fotosintetiza? ¿Sí o no? Sí, pero más poquito. Bueno, sí, depende de qué tan inmadura esté. Por ejemplo, cuando no corre, a veces sí corren riesgo de, bueno, no de achicharrarse, sino de fotoinhibirse, se dice. Que es lo mismo, pues, pero lo digamos más bonito. A veces sí corren riesgo de fotoinhibirse las hojas que todavía están formándose. Y por eso muchas de ellas presentan coloraciones rojas que son antocianinas que los van a proteger de esta radiación solar. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son como los parámetros normales, principalmente en el CO2, para que las plantas tengan todo su potencial de fotosintético. ¿Cuánto creen que hay de CO2 en una selva? ¿Cuánto hay de CO2 en un salón lleno de clases de los que teníamos antes? ¿Se han preguntado ustedes cuántas partes por millón de CO2 había? ¿No? En comparación con un lugar de afuera. Ni idea, dicen por allí, no saben. Bueno, pues más o menos, en un lugar donde no esté encerrado, donde corra el aire normal y toda la onda, pues puede ser en un cultivo, en un rancho, en una selva, hay más o menos cantidades de 300 a 400 partes por millón de CO2. O sea, no es demasiado. En un salón lleno de clases llega a haber hasta 1200, 2000 partes por millón de CO2, que eso ya es muchísimo. Entonces, estas concentraciones que tenemos aquí de 300 a 400 partes por millón, se dice que son las más adecuadas para que la fotosíntesis se lleve a cabo sin tener ningún problema. Más partes por millón de CO2 van a saturar a las enzimas, y menos partes por millón de CO2, las plantas C3 van a tener problemas porque van a fotorrespirar. Entonces, ¿cómo se ve esto de la fotorrespiración? ¿Qué sucede? Que, como ya habíamos dicho, la rubisco es una enzima que va a carboxilar a la RUB, pero también la puede oxigenar. O sea, puede hacer las dos cosas dependiendo de la cantidad de cada uno de los gases que haya en la atmósfera. Las plantas C4
y CAM lo que han adaptado sus metabolismos para que su primer forma de acumulación de CO2 sea en forma de malato y después llevarlo al ciclo de Calvin, o sea, después cortar el CO2, llevarlo al ciclo de Calvin para que la enzima no tenga más que CO2, o sea, para que ya no tenga la cantidad grande de oxígeno. Entonces, eso pasa en las C4 y en las CAM. Pero en las C3, la línea azul de esta gráfica es una C3. Sí, mientras menos partes por millón tenga de CO2, aquí no es partes por millón, sino es la concentración intracelular de CO2. Mientras menos partes por millón tenga de CO2, va a costarle más fotosintetizar porque estar fotorrespirando. Sin embargo, las plantas C4 que están puestas como en una línea roja, con poquito CO2 pueden llegar a su máximo de fotosíntesis. O sea, no quiere decir que vayan a fotosintetizar más, sino que van a aprovechar todo el CO2 que éstas tengan. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, ¿qué hace la fotorrespiración? O sea, ¿qué es lo que hace la rubisco con la fotorrespiración? Pues hace precisamente lo que tenemos aquí en esta imagen. Vamos a cortarla y vamos a ponerla en el Paint. Bueno, si se acuerdan, la rubisco lo que va a hacer es carboxilar a la RUB. Esta es la RUB. ¿Qué es lo que va a suceder cuando carboxila? Que va a convertirla en un enolato intermedio de 6 átomos de carbono. Si se dan cuenta, aquí no sucede así. Aquí sucede que se queda la molécula con sus 5 carbonos y que nos queda esto, que es el oxígeno de la fotorrespiración, de que se confundió la rubisco, pues. Y entonces, en lugar de fotosíntesis, este compuesto se va a romper igual, pero este compuesto de 2 átomos de carbono va a ser llevado a lo que se llama fotorrespiración. Entonces nos queda uno para fotosíntesis, pero el proceso queda como muy ineficiente. Eso es lo que sucede en las plantas C3 cuando hay muy poco CO2. Cuando hay más CO2, pues pasa poquito, no pasa casi nada. Y esta es la fotorrespiración. En la fotorrespiración, para tratar de reasimilar el esqueleto carbonado, perdón, o sea, no solo es en los cloroplastos, también se realiza en las mitocondrias y en los peroxisomas. No vamos a ver el ciclo, pero para que vean cuánta energía gasta la planta en fotorrespirar. De hecho, aquí dice, las plantas C3 tienen costos en energía del 20 al 30% de lo que tienen las C4, es decir, pierden de entre el 20 y el 30% de su energía. La rubisco ya la conocíamos, es una enzima, es muy bonita, pesa mucho, es una enzima gorda y pues puede usar estos 2 sustratos. Esta también ya lo habíamos dicho.
que el metabolismo C4 es más eficiente, aun cuando las concentraciones de CO2 son bajas. ¿Por qué? Porque lo que hacen las plantas C4 es que que concentran, que un tipo celular se va a encargar de concentrar el CO2 en malato y las otras se van a encargar de realizar la fotosíntesis. Aquí algo de lo que vimos en la práctica es una planta, es un corte de hoja con anatomía Kranz. Lo que vemos es que alrededor de los haces vasculares tenemos a las células de la vaina, que son de parénquima clorofílico, perdón, y son las que van a llevar a cabo la fotosíntesis en las plantas C4. Aquí en esta, ¿cómo se llama? En esta imagen que está padrísima, podemos ver perfectamente la acumulación de células fotosintéticas alrededor de los haces vasculares en diferentes plantas que son C4. Y entonces, mientras las C3 tienen esta anatomía, o sea, tienen la mayor parte de la fotosíntesis en la empalizada y hacen todo lo que tengan que ver con fotosíntesis ahí. En la C4 no es así. En la C4 tienen un tipo de células que van a concentrar el CO2 y el otro, que son las de la vaina, que van a realizar el ciclo de Calvin. Las enzimas que logran esta hazaña es la fosforol piruvato carboxilasa, que se llama también PEP carboxilasa o PEPC, y pues es esta que vemos acá. Y pues el CO2 se fija en el citosol por la PEP carboxilasa, de fosfonol piruvato a oxalato, y de oxalacetato se reduce a malato por medio de la enzima MAT deshidrogenasa y se realiza en los dos tipos de células. Esta fijación del CO2 se lleva a cabo en el mesófilo, como ya les había comentado, y el ciclo de Calvin en las células de la vaina. Entonces, o sea, una de las adaptaciones más impresionantes de las plantas a la cantidad de CO2 que el ambiente les presenta, pues es esto, el arribo de las C4. Ustedes ya vieron el documental, ¿verdad? Todavía no, profe. ¿Cómo? Pero si viene en el examen. ¿Cómo puede ser posible que no lo hayan visto? Bueno, Ade ya lo vio. ¿Quién más lo vio? Valeria, no sé si lo vio o no, solo puso. Ah, no. ¿Alguien más además de Jade lo vio? ¿Nos podrías decir qué viste en el documental?
Mencionaba cómo las plantas se fueron adaptando. Bueno, se enfocaba en las hierbas y, y que eso precisamente que concentran el CO2 y esa es su adaptación. Sí, Y también, ujú. esa es una de las adaptaciones más importantes. Sí necesito que vean ese documental, chicos, porque hay una pregunta que no viene en el examen, pero es de las que vienen aparte, que es acerca del documental. ¿Sale? Bueno, entonces no, yo pensé que le iban a agarrar muy bien a esto por lo mismo de que viene en el documental, pero bueno, ni modo. Ahora, las plantas, ¿qué pasó? Pero el documental era sobre lo de las selvas tropicales. ¿A ese se refería? No, el documental es de las hierbas, de la evolución de la fotosíntesis C4, precisamente. Ah, entonces no fui otro. Ese fue de la primera unidad, el que tú dices. Bueno, entonces, las plantas CAM. ¿Cuáles son las plantas CAM? Creo que a muchos de ustedes les gustan las plantas CAM. A mí me gustan bastante. ¿Cuáles son? Denme algún ejemplo. La piña, la caña. Muy bien. La piña, sí. La caña no. La caña es C4. Las suculentas, cactáceas, El nopal. el nopal, muy bien. Exactamente, son plantas que debido a su ambiente, al ambiente donde viven, no tienen una cantidad de ¿qué? Suficiente. ¿De CO2 será? De dióxido. ¿Será? O sea, fíjense en las plantas que me han dicho. La piña, alguien dijo las orquídeas, ¿no? Pero también pueden ser C4, no pueden ser CAM, perdón, y las cactáceas. Exactamente, son ambientes que carecen de agua. Entonces, las adaptaciones de las plantas CAM van en el sentido, aunque les diré que la evolución de la fotosíntesis CAM se ha visto también en ambientes acuáticos, o sea, es como muy raro, ¿no? Pero sí es algo que evolucionó para poder ser más eficientes en ambientes menos húmedos. Tiene un origen polifilético, ya lo habíamos visto. Hasta ahorita se han descubierto que el más del 7% de las plantas vasculares tienen este tipo de fotosíntesis. Y, como les decía, existen plantas acuáticas con metabolismo CAM, por lo que no, la web es eficiencia del uso del agua, no fue la única presión evolutiva que derivó en este tipo de metabolismo. Esta planta, por ejemplo, es una sagitaria y también tiene metabolismo CAM, pero vive en ambientes inundados, o sea, no puede tener deficiencia del uso del agua. O sea, sí, la mayoría de las plantas CAM son eficientes en el uso del agua porque son de ambientes secos, pero no quiere decir que por eso que sea la única presión selectiva. ¿Qué sucede con las plantas CAM? En una misma célula pueden concentrar el dióxido de carbono y en esa misma célula realizar el ciclo de Calvin. Voy a copiar.
Entonces, ¿qué sucede en la noche? ¿Era la fijación de O2 a malato? Exactamente. ¿Y qué sucede en el día? El ciclo de Calvin. Ajá. Se degrada el malato para realizar el ciclo de Calvin. Pero si se dan cuenta, es la misma célula. O sea, no está como en la fotosíntesis C4, derivada en más de una célula, sino que está en la misma célula. Aquí, igual, el malato es fijado por la pepcarboxilasa en el citosol y es acumulado en la vacuola durante toda la noche, provocando acidez de los tejidos. Por el día, se descarboxila el malato y se manda al cloroplasto, donde se usa en el ciclo de Calvin. Entonces, pues aquí está exactamente lo que hace. Sí, adelante. Profe, era lo que había explicado anteriormente en laboratorio sobre el corte de la piña, ¿no? De lo que le hace que tenga el sabor dulce o que sea ácida. Exactamente, Cecilia. O sea, esto se relaciona con la vida cotidiana, sabiendo de que si no sabemos, aunque sea empíricamente esto, vamos a cortar una piña en la mañana y nos va a saber súper ácida, porque toda la noche ha fijado el malato en las vacuolas, entonces vamos a tener tejidos ácidos. No solo la piña, también las tunas y los nopales. Adelante. Guillermo. Entonces, la habilidad de contener líquido, de contener agua en estas plantas se debe a que integran malato en sus vacuolas, o es otra adaptación que no tiene Es que ver otro con... tipo de adaptación. O Ok, sea, esto del malato es para la fotosíntesis nada más. Lo demás, la habilidad de contener agua en su tejido, es debido a que presentan el parénquima acuífero. No sé si se acuerdan que les decía que está rodeada a cada una de sus células de un mucílago que les impide perder tanta agua. Además, las cutículas son súper gruesas. Si ustedes tocan un cactus de los que no tienen espinas, se van a dar cuenta de que son bastante grasositos, son como cerosos. Eso es otra característica que tienen las plantas que evitan perder agua. Y pues que los estomas solo se abren por la noche. Y no por toda la noche, sino puede ser por una parte de la noche nada más. ¿Sí me explico? ¿Contesto la pregunta? Guille. sí, sí, claro, gracias. Ok, volvemos a la presentación. Y entonces, pues, o sea, son muy resistentes a la desecación, pero no solo por eso, sino por muchas otras adaptaciones que tienen. Y lo mismo, la acidificación del agave, de las piñas, ácidas, aquí son ácidas, perdón. Ácidas en la mañana y por la tarde las piñas se transforman en se transforman en dulces. Ahora, esto ya lo platicamos un poquito con el árbol, pero la luz es uno de los atributos que más influye también en el proceso de fotosíntesis. ¿A cómo un arbolito va a producir la fotosíntesis a lo largo de toda su copa?
se le va a llamar plasticidad y acomodación. ¿Qué quiero decir? De que un arbolito puede producir hojas que estén felices, se puede decir, fotosintetizando a plena luz, y otras hojas que no estén fotosintetizando a plena luz, que estén adentro de la copa y les llegue menos radiación. Entonces, también a eso se adaptan las plantas. De hecho, el ambiente en los sotobosques es de lo más interesante para ver cómo se adaptan las plantas, se aclimatan las plantas más bien, no se adaptan porque ya vienen adaptadas a las diferentes cantidades de luz solar. Y no solo es la cantidad de radiación, sino también la calidad de la radiación. ¿Por qué? Porque la radiación filtrada, es decir, la que llega a los sotobosques, es una luz muy difusa, es una luz incluso rojiza. Entonces, se ha visto que ¿cómo se llama? Que las radiaciones rojas y rojas lejanas son las que más llegan al sotobosque. Es decir, son luces difusas, filtradas y no son completas. O sea, no es la luz, no es la luz blanca, no es el total de la luz blanca, sino solo porciones de ellas. Aparte, están los destellos de luz o los destellos de sol, que se llaman en inglés sunflex, que son muy importantes para la fotosíntesis de estas. Estos se dan cuando los árboles se mueven y cuando hay viento, y entonces dejan llegar algunos rayos de luz directos, y las plantas las van a aprovechar muy bien, porque no les llega con toda la intensidad, pero sí les llega de todos los tipos de fotones. Aquí hay un capítulo del libro, que si lo quieren lo pueden bajar del internet, es la luz como factor ecológico y evolutivo de las plantas y su interacción con el agua. Fernando Valladares es uno de los ecofisiólogos más importantes en el mundo ahorita. Es un español. Y pues o sea, aquí vemos que las copas tienen la capacidad de filtrar la luz, y que es muy diferente la luz que están recibiendo en las copas, arriba de las copas, a ¿cómo se llama? Al sotobosque. Y pues bueno, las plantas del sotobosque o las plantas de sombra tienen adaptaciones que van a contrastar con las plantas que están expuestas al sol. Aquí no son plantas de sombra, estas son plantas de sombra, y estas de aquí arriba son plantas de sombra. Entonces, las plantas expuestas al sol van a tener hojas pequeñas, pero con muchos estomas, parénquima empalizada, esponjoso y grueso, y cloroplastos con pocos tilacoides. Mientras que las de sombra van a ser más grandes, con pocos estomas, porque pues no los necesitan, porque no les está llegando la luz todo el tiempo. Y el parénquima empalizada, esponjoso y fino, y con un gran número de tilacoides. Por eso les decía que el cloroplasto que les presentaba yo la vez pasada era un cloroplasto de sombra. Y pues aquí ya podemos ver cómo son las proporciones de clorofila de hojas de sombra y de hojas de sol. Vemos que hay con diferentes niveles de irradianza, en plantas con diferentes niveles de irradianza. Y vemos que sí hay una diferencia bastante significativa de cuando tenemos poca irradianza a cuando tenemos mucha irradianza.
Esta es la fotosíntesis también que se lleva a cabo a diferentes cantidades de irradianza. Aquí está el 12%, 56% y 100%, pero lo podemos tomar el 100% como los 2.500 micromoles de fotones que veíamos antes, el 50% como la mitad y el 12% como una parte más pequeña de esa capacidad. Y vemos que, pues, o sea, entre más radiación, más fotosíntesis va a haber. A más significa fotosíntesis máxima. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ah, bueno, esta es conductancia estomática. Esta es la buena. Nos quedamos con esa gráfica y quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Nadie tiene preguntas? ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces vamos a dar 10 minutitos de descanso y volvemos con la otra presentación y después el examen, ¿sale? A ver, Sofi. Pero no es sobre lo que acabamos de ver, profe. Quería saber si hoy va a dar tiempo de revisar lo de los estadísticos. Es que comentó que este miércoles era el último día. O si no da tiempo hoy, ¿cree que podríamos ir a buscarla a su laboratorio? Yo creo que no creo que vaya a dar tiempo hoy, porque nos falta una presentación y el examen, y no quiero molestarlos en su examen. Sí, podría ser que nos pongamos de acuerdo para que, si no para que vengan, para abrirles otra sesión de Zoom, de Meet, en alguna de estas tardes. Ok, profe, gracias. Entonces, bueno, me está diciendo que el viernes, pero yo le iba a preguntar si podría entre mañana y hoy para ir avanzando con el artículo. O si se le dificulta, pues ya el viernes. No, sí, tiene que ser entre mañana y hoy, pero en la tarde, porque además de lo del artículo, pues tienen que hacer los estadísticos, ¿no? Se supone que ya saben hacerlos, pues, pero de todos modos para ver si los hicieron bien o no. Bueno, entonces ahorita nos ponemos de acuerdo, cada uno que pida su sesión, cada equipo, perdón. Y ya yo les voy abriendo para que puedan entrar, ¿sale? Ahorita nos vamos a llevar en el receso unos 10 minutitos, ¿sale? Ay, ahora que los espanté, les dije que en 10 minutos venía, pues. Bueno, entonces, otra de las partes, esto es muy pequeño, ¿no? Esta presentación es muy pequeña, pero no quería dejarla ir. Es, cómo vamos a medir la fotosíntesis nosotros los biólogos para ver cuánta fotosíntesis hace cada una de las plantas. Si se dan cuenta en la otra presentación, aquí me dice Amax, quiere decir fotosíntesis máxima, y nos dice cuánto está comiendo cada planta por segundo. O sea, micromoles de CO2 por segundo, pero como ya es fotosíntesis, son los micromoles de CO2 que la planta ya se comió. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo creen que se trabaja eso?
¿Qué creen que se mide? ¿Cómo se trabaja con fotosíntesis? Porque eso es algo bioquímico, pues. ¿Creen que se cortan las hojas, que se ¿Con miden marcadores? con marcadores, como los que vimos de Del carbono 14? carbono 14. Ajá. Ah, bueno, así se descubrió la ruta biosintética. Pero si yo, por ejemplo, quiero ir a la selva, bueno, no a la selva lluviosa, sino a la selva baja caducifolia, que es la que me gusta. Bueno, es la más cercana. Aquí por la cueva de los laguitos. Escojo una especie y quiero medir cuánto está comiendo la especie, cuánto está comiendo las hojas de alguna especie. ¿Será que con marcadores es como lo más útil? Permítame un momento, chicos. Bueno, chicos, disculpen la interrupción. Entonces, si estoy allí, ¿qué voy a hacer? A ver por aquí qué hay en el chat. Dice, por la cantidad de dióxido de carbono que ingiere y la cantidad de oxígeno que libera. Sí, muy bien. Esas son las dos cosas que podemos medir, pero ¿cómo se miden? Sofía, a ver. Ah, sí, es que yo iba enfocado en eso que comentó Eve. La verdad no sé cómo se hace, pero mi cabeza me llevó a pensar que tal vez pueden, no sé, cortar una hojita de un árbol y la colocan en una bolsa de plástico y no sé si va a seguir fotosintetizando y haya algún aparato que mida esos parámetros que estábamos comentando con Eve y así van a poder saber. Pero no sé si sea posible todo eso. Sí, exactamente lo que dijeron. O sea, pues se puede hacer con oxígeno o con dióxido de carbono. Es decir, se puede medir lo que la planta se comió de dióxido de carbono o también se puede medir cuánto oxígeno se está liberando a la atmósfera. Las dos cosas se pueden hacer, pero, o sea, no sé si están de acuerdo de que al cortar la hoja empieza a morir. Entonces, si yo me llevo la hoja al laboratorio, no va a ser como que muy útil porque las condiciones van a cambiar y va a empezar a morir la hojita. Por lo general, si cortamos una sola hoja, muere más rápido. Si cortamos una rama, ya tarda un poco más. Pero pues finalmente no va a ser lo mismo que medir allí a la planta en vivo. ¿Sí o no? Entonces, para eso tenemos bueno, esto ya lo vimos, es que esto era de otro curso, ¿no? Diferentes pruebas para poder medir la fotosíntesis. Aquí dice, se han desarrollado muchos sistemas para medir la fotosíntesis, pruebas gravimétricas, isotópicas, que son las que comentaban, pero ahorita nos vamos a enfocar a estas dos, que son a la medición de la producción de oxígeno y al sistema IRGA, que se llama Infrared Gas Analyzer. Ahorita los vamos a ver. Para medir oxígeno, para medir oxígeno,
se utilizan estos dos sistemas que allí sí usan pedacitos de hoja, sí se puede ver aquí que tienen el pedacito de hoja, y en esta otra tienen algas. Entonces, no sé si se logra distinguir. Sí, ¿verdad? Sí, parece de esos de... Sí, profe, se alcanza a ver el pedazo de hoja. Bueno, estos son electrodos. ¿Qué quiere decir? Que en una concentración líquida va a haber cuánto oxígeno se va produciendo dependiendo de la iluminación. O sea, la hoja la iluminan, le ponen todo lo necesario para fotosintetizar y se va a ver cuánto va desprendiendo de oxígeno. Entonces, estos son electrodos, no hay que olvidarlos. El problema de estos electrodos es que, como ustedes dicen, o bueno, como estábamos comentando hace ratito, se quitan las hojas. Y entonces ya no podemos saber cuánta fotosíntesis se está realizando en su lugar donde están. O sea, no podemos llevar el electrodo al campo, pues. Entonces, no es así como que muy útil cuando necesitamos hacer medidas de una planta que está en el campo. Esto nos da la eficiencia de la fotosíntesis, pero no nos da lo que come en realidad la planta. No sé si me explico. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es una forma de medir la fotosíntesis, ¿no? Los electrodos que miden el oxígeno se llaman tipo Clark. Son muy eficientes, pero tienen esa limitación, que su limitación es que son métodos destructivos y que no nos permiten ver qué es lo que se está produciendo en el campo. Es decir, no podemos ir con el electrodo y medir a la hoja en el campo porque las condiciones que necesita para desarrollarse esto son diferentes a las de campo. Sin embargo, como siempre, hay aparatos que nos van a servir bastante bien en campo. Este es el caso del IRGA. El sistema IRGA, que se llama Infrared Gas Analyzer, nos va a permitir medir no el oxígeno, sino la cantidad de CO2 que se está produciendo en el medio. Aparte, como es un sistema que no es destructivo, es decir, lo puedo utilizar en hojas enteras, en plantas enteras, lo voy a poder utilizar en campo. Al inicio estos sistemas eran enormes, pero luego se fueron concentrando y ahorita, pues no digamos que son pequeños, pero sí son aparatos de campo, pues. ¿Qué es lo que hace el IRGA? Bueno, el IRGA es un detector, tiene un detector de gases que se muevan cuando les mandan un haz de luz infrarrojo. Es decir, no todos los gases del aire van a poder medirse en Por ejemplo, el oxígeno no podemos medir el oxígeno, pero sí podemos medir dos que necesitamos, que son el agua y el CO2, porque absorben la luz infrarroja. Entonces podemos medir cuánto absorbieron, como en un espectrofotómetro más o menos. Entonces, lo que hacemos es encerrar a la hoja en una camarita sin quitarla de donde está, iluminarla y ver y mandar aire directo a la hoja. Pues el aire ya saben que tiene su cantidad de CO2 bien definida y ese aire o parte de ese aire regresa para ser medido con el IRGA. Entonces el IRGA, ser medidos con la luz infrarroja, con el detector de infrarrojo. Y entonces eso nos da una concentración del CO2
que la hoja está consumiendo. ¿Sí me explico? O sea, nos dice cuánto la hoja come. Bueno, hay diferentes sistemas de IRGA, no les voy a decir mucho sobre eso, sin embargo, hay sistemas abiertos y cerrados. El que más se utiliza ahorita ya es el abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que el aire lo jala de la atmósfera, es el mismo aire que está jalando. En cambio el cerrado, pues el sistema de CO2 se le tenía que inyectar el CO2. Bueno, y aquí está. Hay una cubetita, hay un flujo de aire que pasa por medio de la hoja fotosintetiza y nos devuelve el aire, pero ya sin CO2 o con menos CO2 si está fotosintetizando. Y si está respirando, por ejemplo, si fuera una hoja, no sé, que en la noche que no esté fotosintetizando, nos va a mandar más CO2 como si fuéramos nosotros. Esta es la cubeta, aquí se mete la hoja, aquí se puede ver perfectamente cómo está aplastada. Aquí esta cubetita tiene una luz. ¿Por qué? Porque, o sea, también puede funcionar con la luz solar o iluminada con luz de alguna lámpara. Este es el aparato. Y pues como les digo, o sea, este aparatito es el que se lleva a campo a medir la fotosíntesis. Y el aparato tiene un controlador como una computadora muy ochentera. Si se dan cuenta, es como un poco primitiva, pero funciona bastante bien. Y pues este es como un poquito el funcionamiento, que no los quiero abrumar con el funcionamiento, pero sí con lo que hace, ¿no? Podemos tener plantas pequeñas, hay este tipo de camaritas que mide la fotosíntesis de plantas muy pequeñitas, de plantas más grandes, como es esta cámara que tenemos acá. Es el mismo aparato, pero se les cambia las cámaras, también se les puede cambiar la luz, y por ejemplo estas son para hojas de pino. O sea, se puede trabajar lo que sea con este aparatito. Aquí están tratando, porque no sé si lo lograron, la verdad, de trabajar con hojas de sábila y con musgo. Es un aparato muy adaptable y súper bonito, que nos dice cuánto CO2 hay en el aire, cuánto CO2 se come la planta, cuánta agua hay en el aire, porque acuérdense que el infrarrojo mide agua y CO2, y cuánta agua consumió también la planta. Esto no se los voy a explicar porque es un poquito complejo. Esto es lo que ya vimos, son de las y pues estos eran como los pasos para ir armando el IRGA, pero pues ya no no se los voy a enseñar, que tendríamos que tener el IRGA por ahí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguien quiere comprar un IRGA? ¿No, nadie? Quisiese si pudiese, sí, yo también. Bueno, nosotros tenemos uno, pero pues no te alcanza, ni a mí me alcanza. A nadie le alcanza. Ah, no, en un taxi sí entra, por supuesto, entra en una maleta. Se los pueden llevar a campo.
Bueno, chicos, voy a dejar de grabar. Solo cuesta 1.000.000. Voy a detener la grabación. Órale, Ricardo tiene 3 millones o 3 pesos. Bueno, les voy a mandar por no, ¿cómo se llama? Por aquí, por el chat, la clave del examen y en 1 hora lo tienen que entregar. No, yo creo que menos, porque son pocas preguntas. Ahí está. No la vayan a copiar y mandar a todos lados, por favor. Solo los que estén aquí pueden presentar el examen. Lo bueno es que están todos. Así que, por favor, tienen 1 hora. No salgan de la sesión. Y nos vemos en 1 horita. No, con 6 como mucho. 6, o sea, mucho 7. Está bien, profe. Y de la hora, límite tenemos No hay hasta... ¿No hay? Ah, bueno. Gracias. Guillermo. No sé si podríamos ver lo de las respuestas. Solo son 2 preguntas, súper Ya rápido. las vi, Guille, ya las vi. Sí estoy mal yo. Ok, aunque sí en la última creo que tal vez la respuesta correcta hubiera sido que se pusiera otro, ¿no? Para mezclar las dos que están bien. Sí, si son 2 respuestas, sí. Ok, está bien. Muchas gracias. Sí, pero la primera que dices ya la vi. Profe, perdón, mis compañeras Ani, Ada y yo podemos tener reunión con usted a las 4, ¿es posible? A las 4. Ay, déjenme ver. O usted nos dice como a qué hora Sí, más o menos. pero chicos, o sea, sí, sí podemos, como a las 4:30, yo creo, pero ya con sus datos bien, o sea, ya analizados para que veamos si sí, qué cosa hicieron y si sí van esos análisis o no, ¿sale? Y después podríamos ver los tuyos, Sofía. Sale, profe, gracias. O sea, quiere Entonces, a que las ya... 4:30 abro la sesión de nuevo y ya vamos entrando poco a poco, ¿sale? Profe, disculpe, entonces quiere que ya hayamos corrido el programa. Sí, porque eso ya lo saben hacer. Y si nuestras dudas van más enfocadas a reconocer, por ejemplo, las unidades experimentales o así. Bueno, también si esas son las dudas, sí, también puede ser. Ah, bueno, gracias. Bueno, chicos, entonces, nos vemos al rato, les abro sesión y para la clase el viernes. Sale, profe, nos vemos al rato. Bye. Adiós. Profe, Gracias. doctora, ¿Sí? ya los pendientes que tenemos en su materia, nada más nos quedaría el entregarle el artículo el lunes. Sí, parece que sí, porque sí. Ah, ok. Y este examen, pues, porque este examen hay que completarlos. No sé si se acuerdan, les dije que íbamos a hacer 2 preguntas más. Pero de ahí sí, solo eso. ¿Y esas 2 preguntas para cuándo van a ser? En la tarde se las subo. Ok. Tampoco están Ok. tan complicadas, así que no pongan carita triste. Bueno, doctora, gracias. Bueno, adiós.